Buenos días, Montserrat. Muchas gracias por la introducción al tema. Cuando me pidieron que preparara esta charla, me pidieron que hablara sobre la importancia de vacunarse, y estamos hablando en concreto sobre la vacuna COVID. Yo soy microbiólogo clínico, infectólogo de adultos, especializado en eso después de haber hecho medicina interna, así que este es un tema en el que estoy completamente abocado. Lo primero que voy a hacer es que a estas alturas ya no les voy a explicar lo que es el SARS-CoV-2 ni lo que es el COVID, porque ya eso es de conocimiento público. Voy a entrar directamente en materia. Este es el reporte de casos contagios diarios que se publicó hasta comienzos de este mes. Entonces, esto está actualizado antes y ustedes se dan cuenta cómo vivimos el primer pic ya entre mayo, junio, julio. Yo recuerdo julio con terror. En realidad fue una época muy estresante para el sistema de salud y para todos los médicos. La verdad la pasamos muy mal. A partir de enero empezamos a ver un aumento de casos que ha llevado a la situación epidemiológica actual, que es la siguiente. Este es un mapa de colores de densidad de enfermedad publicado por el Ministerio de Salud el 14 de marzo, donde uno puede ver las zonas calientes de la región metropolitana respecto a la incidencia, es decir, a los casos nuevos COVID que tenemos y los cuales motivaron a la autoridad sanitaria para que a partir del jueves último empezara un retroceso en el plan paso a paso y muchas comunas, que son prácticamente la mitad de la región metropolitana, volvieran a fase 1. Viendo un gráfico de estas características y viendo la densidad poblacional de algunas comunas, como puede ser Padre Hurtado o Pudahuel, Santiago Centro, entonces uno entienda el porqué de las medidas sanitarias que se tomaron. Dicho esto, y viendo que ustedes deben estar muy al tanto de los reportes que se hacen tanto de manera diaria como en la prensa, como de manera habitual en los informes de la autoridad sanitaria a través de televisión y de internet, pues ustedes puedan ver cómo van las cosas. Entonces, estamos en un momento de estabilidad mala, porque rodeamos alrededor de los 5.000 casos diarios. La tasa, el número de fallecidos diario también es triste, pero es más de 100 al día últimamente. Incluso muchas veces se ha llegado a casi 200 al día, cosa que nos preocupa a todos, y son las cosas que hicieron que la autoridad sanitaria pues decretara la fase 1 para la mitad de la región metropolitana. Pero bueno, hasta ahí la actualización de cosas como van, que son en general malas noticias. Ahora voy a empezar a hablar de otro tipo de cosas como van, que son buenas noticias, ¿ya? Entonces, aunque suene paradójico que acabo de decir buenas noticias, voy a hablar primero sobre los hospitalizados en UCI por COVID en la región metropolitana hasta el 3 de marzo, en la que fue confeccionado esto por el Colegio de Médicos, lo que les estoy presentando en la actualidad. En ese momento teníamos una ocupación de casi el 50% de camas UCI por pacientes ingresados con COVID, es decir, con ventilación mecánica, la gran parte de ellos, o con necesidad de oxígeno alto flujo, otra parte de ellos. Las camas críticas, en las cuales están las camas de UPC, UTI y UCI, llegaban a estar ocupadas en un 2.669 en la totalidad, dejando 161 disponibles. ¿Eso qué significa? Que la red está soportando, al igual que soportó la primera vez, la carga y sobrecarga de pacientes que hubo por COVID. Aquí viene la buena parte o buena noticia de esto. Esa era la ocupación de camas de UPC, entiéndase UCI, UTI, al 3 de marzo. Al 2 de marzo, el día anterior, ya habían recibido la primera dosis de vacunación
alguna de las vacunas que tenemos, 860.084 personas y 7.846 habían recibido la segunda. Eso es a 2 de marzo. A día de hoy ya les voy a mostrar las cifras. Esto es mucho, mucho mayor, gracias a Dios. Entonces, para entrar en materia, ¿cuántas vacunas tenemos en Chile aprobadas para el uso? Y estoy usando un silabeo muy despacio a propósito porque quiero que se me entienda bien. Ustedes verán en las noticias que existen muchos tipos de vacuna que aparecen en las noticias, pero en Chile tenemos que empezó el programa de vacunación para COVID el 24 de diciembre. Yo lo vi como un estupendo regalo de Navidad, ¿ya? Y comenzamos con esta primera vacuna, la vacuna Pfizer-BioNTech, desarrollada por un consorcio entre Estados Unidos y Alemania. Luego apareció lo que, entre comillas, se denomina la vacuna china, que es la vacuna Coronavac desarrollada por Sinovac. De esa vacuna hablaré en un momento. En la actualidad existen 3 tipos de vacunas en Chile aprobadas por la autoridad sanitaria para utilizarse como inmunización frente al virus SARS-CoV-2. La primera es esta, es la vacuna Pfizer, la de plataforma más moderna de todas las que existen en el mercado en la actualidad. ¿Por qué? Porque, como ustedes se van dando cuenta aquí, esta vacuna está compuesta por un segmento de ácido ribonucleico, ARN mensajero, o sea, una parte de material genético del virus que hace que el virus no se pueda replicar, pero lleva dentro de sí un segmento que permite que se replique dentro del cuerpo que recibe esa vacuna un segmento de la cápsula externa del virus, lo cual engaña al sistema inmune nuestro que recibe esta vacuna. Esta vacuna, los segmentos de ADN y ARN son muy termolábiles. ¿Qué significa? Con temperaturas extremas, sobre todo con calor, se desintegran rápidamente. Por eso, la manera en que esta vacuna fue desarrollada fue que esa porción de ARN mensajero fue cubierta con una capa de nanopartículas lipídicas, o sea, grasita, entendámonos, colesterol normal de toda la vida, ¿ya? El cual protege ese ARN mensajero que tiene que estar a menos 70 grados centígrados, descongelarse y ponerse a la persona que va a recibir la vacuna, de tal manera que esa capa lipídica de colesterol, llamémoslo así, protege a ese ARN y luego cuando entra en el músculo de la persona que recibe en el brazo, en el deltoides, esa vacuna permite que sea asimilada fácilmente por los receptores celulares musculares. Esta vacuna cuenta con estudios en fase 2 y en fase 3. Es de las vacunas que más publicaciones tiene a nivel mundial porque es de las primeras con que se comenzó a vacunar, sobre todo en Estados Unidos. Esta y la vacuna de Moderna. Esta vacuna requiere la aplicación de 2 dosis para que se considere que uno puede alcanzar la efectividad completa de la vacuna, la eficacia completa de la vacuna, que está en torno a entre el 92 y el 98%. Pero, ¿qué significan estos números? Significa que una persona que ha recibido las 2 dosis y después de 2 semanas de haber recibido la dosis total de la vacunación, puede llegar a tener hasta un 92 a 98% de que si adquiere la infección por SARS-CoV-2, la va a adquirir de manera asintomática o va a desarrollar un cuadro leve, o si desarrolla la enfermedad, lo va a hacer sin criterios de gravedad, por lo tanto, disminuyendo la tasa de ingresos a UCI y, por lo tanto, no requiriendo ventilación mecánica. Entonces, esto es un avance gigantesco. Esta vacuna obviamente se está poniendo en Chile porque fue aprobada por el comité de expertos, que es el CABEI, que instruyó al ISP, el ISP aprobó la importación y la autoridad sanitaria a través de las Ceremis regionales
comenzó con la distribución a nivel de todo el país con las ordenanzas de distribución y de aplicación a las personas. Está aprobada para personas de 16 a 85 años. El segundo tipo de vacuna que tenemos aprobada en Chile es la vacuna Sinovac, ¿ya? Que es de biotech. La gente la llama la vacuna china. En lo personal, prefiero no utilizar este tipo de terminologías porque terminan siendo un poco de connotación negativa. Y tristemente hemos visto en las noticias ayer cómo han ocurrido actos violentos contra personas del sudeste asiático y de regiones orientales del mundo en Estados Unidos. Y se piensa que mucho tenga que ver porque se los ve como, entre comillas, los responsables de un virus del que ellos también padecen y no son responsables. Por lo tanto, catalogar a un virus o a una vacuna de alguna manera negativa me parece que no debería ocurrir en un medio en el que todos deberíamos respetarnos los unos a los otros. Vuelvo a mi presentación. Esta vacuna, a diferencia de la vacuna Pfizer, contiene un virus inactivado. O sea, el virus del SARS-CoV-2, el virus que provoca el COVID, está en esta vacuna, pero está inactivo, entre paréntesis, no está atenuado, está muerto, ¿ya? Para que esta vacuna provea de toda la capacidad inmunológica que tiene de desarrollar anticuerpos neutralizantes contra el COVID, se requiere la aplicación de 2 dosis. Después de eso, esta vacuna ha reportado que tiene una posibilidad de generar inmunidad de alrededor del 90 y 94%, muy buena, al igual que la de Pfizer. Se puede aplicar en personas de 18 hasta más de 60 años y es la que mayoritariamente se ha utilizado en el país para vacunar a la población. Continúo. Esto es una breve slide explicativo de qué es una vacuna inactivada. Aquí quiero detenerme un momento. Existen distintas maneras de fabricar vacunas. Las vacunas de toda la vida, las más comunes, digámoslo así, son las vacunas de virus vivos que se atenúan. Son las vacunas a virus vivos atenuados. El ejemplo más típico de esa vacuna es la vacuna triple viral, la que es contra paperas, sarampión, rubiola. También está la vacuna contra la varicela. Son vacunas vivas atenuadas. Ese tipo de vacunas no se pueden poner, por ejemplo, en cierto grupo de personas, entre los cuales están los pacientes que tienen cáncer o tienen algún grado de depresión de su sistema inmune, porque les estarías poniendo un virus vivo, pero atenuado, o sea, un poco tontorrón, pero vivo. Entonces, esa es una plataforma para desarrollar vacunas. Otro tipo de plataforma para desarrollar vacunas es la de virus inactivado, como la vacuna Sinovac. En este caso, el virus no está vivo. Es un virus que ha sido inactivado por distintos procesos que pueden ser químicos, que pueden ser biológicos, pero que provocan una altísima respuesta inmune en el sistema inmune a la hora de provocar anticuerpos, pero el virus que ha sido inactivado no tiene la capacidad de replicarse dentro del cuerpo que recibe su dosis. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, hay muchos tipos de vacunas de virus inactivados que nosotros ya utilizamos de manera habitual, sobre todo en población pediátrica, como la vacuna contra la tosferina, por ejemplo, o la vacuna contra la polio inyectable, o la vacuna contra la hepatitis A. O sea, este tipo de vacuna, esta plataforma de virus inactivado, no es una plataforma nueva. La conocemos hace muchísimos años y los que tienen hijos, sus hijos han sido vacunados con esto toda la vida. Así que no hay drama con el uso de vacunas de virus inactivados. Y en esto quiero ser súper claro. No es que estén probando una vacuna nueva con nosotros, no. La forma de preparar esta vacuna es de las más reconocidas y que incluso podría permitir el uso
de otras vacunas inactivadas, no la de COVID, en mujeres embarazadas. De eso hablaré más adelante. El tercer tipo de vacuna que ha sido aprobado por la autoridad sanitaria local para utilizarse en la población es la vacuna de Oxford AstraZeneca. Esta vacuna tiene una plataforma distinta a las otras dos anteriores. ¿Recuerdan? La de Pfizer utilizaba material genético de un segmento del virus. La vacuna Sinovac utiliza virus del SARS-CoV-2 inactivado. Y esta vacuna de Oxford AstraZeneca utiliza la plataforma de tomar un virus que ya existe en la naturaleza, que es el virus, un adenovirus. El adenovirus provoca habitualmente resfríos y un poquito de diarrea. Sobre todo afecta a niños que están en escuela, en guarderías. Pero bueno, toma ese adenovirus, lo modifica genéticamente y le inserta segmentos del SARS-CoV-2 que hacen que el virus no esté completo dentro del adenovirus, que el COVID no esté completo dentro del adenovirus, pero el adenovirus va a empezar a multiplicarse dentro de las células y va a permitir que se expresen anticuerpos contra la superficie del SARS-CoV-2. Esta vacuna tiene una eficacia entre el 74 y el 85% a la hora de generar inmunidad. Requiere, al igual que las dos anteriores, de la aplicación de 2 dosis y se puede poner en personas mayores de 18 años sin tope de edad. Cuando esta vacuna empezó recién salió al mercado, él tenía tope de edad de 65 años, pero la gran parte de población británica, inglesa, se vacunó con esta vacuna y se dieron cuenta que no había problema, entonces se amplió su uso para personas no hay tope de edad para poder usar esta vacuna. Sin embargo, en estos momentos esta vacuna está en revisión y si quieren luego al final, si alguno quiere que hable de este tema, se los puedo responder, de lo contrario no me voy a detener en eso. Entonces, de lo que he dicho ahora, aquí está el resumen de cuál es la composición de la vacuna, tanto la desarrollada por Pfizer-BioNTech, que tiene RNA, o sea, material genético, un RNA mensajero, cubierto por lípidos, o sea, grasas, yo se los dije colesterol hace un momento, y cloruro de potasio, fosfato de potasio, cloruro de sodio, sacarosa, agua. Si ustedes se dan cuenta, esa vacuna no tiene antibióticos. Y con esto estoy respondiendo una pregunta muy frecuente. Si yo soy alérgico a un antibiótico, a la penicilina, a las sulfas, a cualquier cosa, y alguna vez tuve una reacción anafiláctica, ¿puedo recibir la vacuna para el COVID? La respuesta es sí, porque ninguna de estas 3 vacunas tiene entre sus componentes ningún antibiótico. Por lo tanto, que tú seas o que la persona que va a recibir la vacuna tenga alergia a un antibiótico o a un medicamento o a un antiinflamatorio, ustedes pueden darse cuenta aquí cuáles son los principios activos y los componentes. No hay contraindicación para ninguno de esos tipos de alergias, ¿ya? La vacuna de Sinovac, ¿qué es lo que contiene? Tiene el virus del SARS-CoV-2 inactivado, que está acompañado con hidróxido de aluminio, fosfato de sodio, las mismas cosas que comemos o nos tomamos en otras pastillas y no hay drama con eso. Luego tenemos la composición de la vacuna Oxford AstraZeneca. Esta vacuna tiene, como les dije hace un momento, un adenovirus que se ha modificado genéticamente para que le sirva de vehículo a las partículas del SARS-CoV-2, que lo que van a hacer es que el cuerpo produzca anticuerpos contra una proteína de la superficie del COVID, que se llama proteína S, proteína Spike, que es la que le da esa forma de corona al coronavirus, ¿ya? Y los excipientes que la acompañan son aminoácidos como la histidina y sales como cloruro monohidrato, cloruro de magnesio, hepta, que es un pequeño anticoagulante. O sea, no hay antibióticos, no hay antiinflamatorios. Continúo. A continuación, les voy a presentar a 2 vacunas que en este momento están bajo estudio de la autoridad sanitaria y han sido presentadas para aprobación y uso en Chile. Aún no las estamos utilizando
porque se está estudiando la viabilidad del uso y la posibilidad de recibir suministros con su seguridad. Debo decir que la vacuna de la que voy a hablar a continuación, la vacuna de Janssen, que es de Johnson Johnson, es una vacuna que está aprobada en Estados Unidos, que se está usando ya con mucho éxito y eficacia. ¿Por qué? Porque requiere una sola dosis, ¿ya? A diferencia de las otras tres que hablé hace un momento. Esta vacuna utiliza una plataforma similar pero distinta de la de Oxford AstraZeneca. ¿Por qué similar? Porque utiliza como vehículo un adenovirus. ¿Y por qué es diferente? Porque la de Janssen utiliza un adenovirus humano. Recuerden que les dije que la de Oxford AstraZeneca utiliza un adenovirus de chimpancé. Entonces son adenovirus, pero son distintos. Por eso son parecidas, pero no son iguales. Entonces, se espera que esta vacuna, una vez aprobada y llegue al país, de hecho el presidente Piñera hizo el anuncio hace un poco más de 2 semanas de que se estaba en conversaciones con Johnson Johnson para traer esta vacuna y que nos ayude a la hora de facilitar que más gente pueda vacunarse porque requiere una sola dosis. Se puede utilizar en personas de 18 años en adelante. La quinta vacuna, o la segunda vacuna, perdón, que se está estudiando para ingresar al sistema de vacunación contra el COVID en Chile, es la vacuna CanSino Biologics, que también está producida por un consorcio chino-canadiense. Esta vacuna se parece mucho a la vacuna Janssen, a la de la que acabo de hablar. ¿Por qué? Porque utiliza una plataforma que tiene adenovirus humano y requiere una sola dosis. Estas dos últimas vacunas aún no han llegado a Chile. Aún no se ha vacunado nadie de la población con eso, pero están en estudio actualmente para, si se consigue un acuerdo beneficioso para nosotros y nuestro país, como país y para poblacionalmente, poderlas traer y avanzar mucho más rápido con el panorama de vacunación y poder conseguir el objetivo de que para finales de junio la gran proporción de la población chilena esté vacunada. En la actualidad tenemos que la primera dosis de vacuna con cualquier tipo de vacuna, y recuerden que hasta ahora se venía vacunando solo con Sinovac y con Pfizer, eran casi 5 millones de personas. En este momento son más de 6 millones. Y la segunda dosis la habían recibido más de 1,5 millones de personas. En este momento son más de 2 millones las personas que ya han recibido la segunda dosis y por tanto tienen inmunidad completa. Si uno revisa la distribución según el grupo de vacunas, uno se va a dar cuenta que la gran proporción de la población vacunada ha sido vacunada con Sinovac. Y esto es algo que debemos agradecer porque es una gestión que calladamente realizó el Ministerio de Salud y el Gobierno de la Nación muy a comienzos de que se decretara o que viéramos que el COVID había llegado a Chile. Entonces, a través de los consorcios de universidades, a través de conversaciones directas con las casas productoras de vacunas y por lo tanto conseguimos que Sinovac se comprometiera con nosotros a entregarnos muchas dosis de vacuna y nos lo han cumplido. Pfizer está entregando los test también que vienen y se administran y ahora pronto, como ya está aprobado CoronaVac, pues entrará la vacuna, de Oxford AstraZeneca. Este es el avance acumulativo de la vacunación masiva hasta el 11 de marzo y podemos ver en este momento, en realidad ya superamos los 6 millones de personas con una primera dosis, ¿ya? Este recorte lo actualicé o lo tomé el 12 de marzo, así que está desfasado con unos pocos días. Hay situaciones de las que debo mencionar en la actualidad. Primera cosa, una persona, aunque haya recibido una primera dosis, no está inmunizada frente al SARS-CoV-2. No tiene inmunidad completa contra el COVID. Por lo tanto, que se olvide del 90%, del 98%, no está inmune, ¿ya? Por lo tanto, da mucha pena darse cuenta que personas, incluyendo varias del ámbito sanitario, después de que recibieron su primera dosis, relajaron sus medidas de autocuidado y seguridad y se contagiaron de COVID. Esto no debe ocurrir. Una persona que recibe una sola dosis no está
libre de adquirir la infección. Se requiere haber recibido las 2 dosis para que una persona tenga en circulación, después de 2 semanas de la segunda dosis, anticuerpos que puedan neutralizar al virus. Y neutralizar no significa que no me pueda infectar, significa que si me infecto, porque puede ser que no me infecte, pero si me infecto, no desarrolle cuadros graves y severos que me lleven a la UCI, a ventilación mecánica, y me maten. Creo que lo he dicho claramente. ¿Ya? Entonces, 2 dosis es lo necesario para las vacunas que actualmente tenemos en nuestro país. El periodo que debe ocurrir entre una vacuna, entre una dosis y la segunda dosis es de 28 días, 4 semanas, entre la primera y la segunda dosis. Como ustedes saben, se empezó a vacunar primero a personas de primera línea, las personas que estamos en contacto con pacientes con COVID y que tenemos que estar inmunizados porque si nos enfermamos todos los médicos al mismo tiempo, luego no hay quien atienda a la población. Era lógico que así fuera. Luego de eso se pasó a inmunizar a las personas con condiciones de vulnerabilidad. Y la primera condición de vulnerabilidad fue las personas mayores de 90 años, que además suelen ser las que tienen mucha carga de patología, diabetes, obesidad, hipertensión, postración, dependencia de otras personas que las atiendan. Eso es una situación de vulnerabilidad. Y poco a poco, desde ese momento, hemos ido avanzando. Personas de más de 80, de más de 70, más de 60, personas con distintas enfermedades que disminuyen el sistema inmune, por ejemplo, pacientes con cáncer en tratamiento con quimioterapia, pacientes con enfermedades autoinmunes que reciben medicamentos que disminuyen aún más su sistema inmune, como fármacos biológicos como puede ser el infliximab o el rituximab. Personas con condiciones de base que las predisponen a infecciones pulmonares más frecuentes, como la fibrosis quística, el EPOC crónico, ese tipo de patologías, no el hipotiroidismo. Hay muchas personas, sobre todo mujeres hipotiroídeas, pero el hipotiroidismo no es una condición que disminuya el sistema inmune de las personas, por lo tanto no entra dentro de la lista de prioridades. El sistema de vacunación va avanzando muy bien y esperamos que en las próximas semanas se comience ya a vacunar a personas sanas, sin patologías, porque todavía seguimos vacunando a rezagados de los grupos que ya han pasado y a personas que tienen patologías que los vuelvan más vulnerables contra el COVID. Otra situación especial es lo que ocurre en las embarazadas y en las mujeres en periodo de lactancia. Hay vacunas, como las vacunas a virus inactivado, como la que les mencioné hace un momento, la de la tosferina, la hepatitis, que en caso de necesidad se pueden utilizar en la mujer embarazada. Eso no hay ningún problema al respecto, pero esas vacunas tienen una diferencia muy grande respecto de la vacuna del COVID. La vacuna del COVID es el new kid on the block. Nadie tiene experiencia con esta vacuna. Por lo tanto, no se recomienda en este momento a mujeres embarazadas que reciban ninguna de las vacunas contra COVID. ¿Por qué? Porque todos los estudios que hay publicados y que se hicieron de seguridad de la vacuna se hicieron en población sana, en población de cierta edad, adultos, y en población adulta mayor, pero en ninguna mujer embarazada. Entonces, no existe un suficiente cuerpo de evidencia bibliográfica que nos diga que es 100% sana. Y ante la duda es mejor abstenerse. Hay un dicho latino que ustedes lo deben conocer, que es primum non nocere. Lo primero es no hacer daño. Y si tenemos duda de si algo puede ocasionarle un daño a una mujer embarazada o al ser más indefenso que existe sobre la tierra, que es a esa guagua que está dentro del vientre materno, hay que abstenerse de utilizarlo. Mujeres en periodo de lactancia, si sufren de alguna enfermedad que los hace más vulnerables al COVID, hay que sopesar riesgos y beneficios a la hora de recibir la vacuna y en casos especiales podrían recibirla. Como norma general, se dice que embarazadas y mujeres en periodo de lactancia mejor no reciban la vacuna, pero en las de periodo de lactancia
Si tienen alguna condición de base que las vuelva muy vulnerables, al menos es un tema que se puede conversar, no así en las embarazadas. ¿Qué pasa si una mujer que no sabía que estaba embarazada recibió la primera dosis? En ese momento se notifica a la autoridad sanitaria y no se le administra la segunda. ¿Qué pasa si una mujer que recibió las dos dosis no sabía que estaba embarazada? Entonces es wait and watch. Entonces esperemos, se notifica a la autoridad sanitaria y ya veremos y se la va a monitorizar más de cerca, porque no ha ocurrido solamente en nuestro país, ha ocurrido en todo el mundo. Entonces hay que esperar y ver. Hasta ahora no hay ningún reporte de que haya ocurrido nada malo, pero ¿por qué? Porque todavía no cumplimos 9 meses en ningún país vacunando, por lo tanto ninguna guagua ha nacido. Entonces no sabemos, ¿ya? Hay que esperar, hay que esperar. Recuerden que todas estas plataformas de vacunas, por ejemplo, la de Oxford, la de Pfizer, son plataformas nuevas. No tenemos antecedentes de que pase a largo plazo. ¿Qué pasa con los niños y población escolar? Ninguna de las vacunas de las que les he hablado ha sido estudiada y por lo tanto ninguna tiene aprobación para utilizarse en menores de 18 años. Es solamente la vacuna de Pfizer tiene autorización para utilizarse en personas de 16 años para arriba y sobre todo en 16 años que tengan situaciones de riesgo especial, por ejemplo, tengan insuficiencia renal crónica, tengan fibrosis quística, tengan una enfermedad autoinmune o neoplasia, cáncer que los debilite, pero no las otras vacunas. Por lo tanto, niños y población escolar, como todavía no hay evidencia de cómo se puede comportar la vacuna en ellos, al igual que en las mujeres embarazadas, no entran dentro del calendario de vacunación contra el COVID. ¿Qué ocurre con los viajes en la actualidad? Este es un tema que podríamos hablar mucho tiempo. Solamente les voy a decir que, como ustedes vieron, ayer se aprobó en Bélgica el uso de algo que se llama Código Verde, Pasaporte Verde o Pasaporte Sanitario para la implementación en los 27 países que conforman la comunidad Schengen de movilidad de la Comunidad Europea. Esto es una medida que afecta exclusivamente a la comunidad Schengen y que poco a poco va a ir probablemente desarrollándose en otros lugares del mundo, porque necesitamos reactivar la economía, necesitamos reactivar la actividad del comercio, del turismo, de los viajes, y no hay mejor manera que tener población vacunada que está viajando de un sitio a otro, y esa vacunación debe ser certificada. Debo hacer hincapié en que aunque una persona haya recibido las 2 dosis de vacuna, es indispensable que mantenga las medidas de autocuidado e higiene, como uso de mascarilla en sitios públicos, en espacios cerrados, cuando está en contacto con otras personas, la distancia física de más de 1.5 metros, el higiene de manos con alcohol gel o lavado frecuente con agua y jabón, respetar los aforos, sobre todo a la hora de comer o beber, tomar café, por ejemplo, porque son momentos en los que uno se quita la mascarilla y se pone a conversar con otras personas. Son momentos de alta exposición para contagio y no podemos bajar los brazos ante las medidas de autocuidado e higiene. Ahora les voy a poner algo porque quiero ejemplificar lo que les dije hace un momento. Este es el calendario de vacunación actualmente vigente por el Programa Nacional de Inmunización en Chile. Les he marcado en rojo todas aquellas vacunas para virus inactivados que nuestros niños reciben desde que tienen 2 meses hasta que están en el colegio. Por ejemplo, la tos convulsiva, la poliomielitis, la hepatitis A. Virus inactivados, igual que la vacuna Sinovac de Coronavac. ¿Qué pasa con los niños que están en primero básico, octavo básico, incluso las embarazadas después de la semana 28 de gestación? Pueden recibir vacunas inactivadas como frente a la tosferina, ¿ya? La difteria tétano es otra plataforma de vacuna, es una vacuna antitoxoide, ¿ya? No existe vacuna contra el COVID que utilice ese tipo de plataforma. ¿Por qué? Porque el virus que provoca COVID no produce toxinas. Por lo tanto, si no produce toxinas, ¿qué toxoide le voy a poner a una persona? Es ilógico. Entonces,
Con esto les quiero transmitir que las vacunas a virus inactivados son seguras. Nuestros hijos las han usado durante mucho tiempo y no hay que tener desconfianza. Para ir finalizando, les contaré que el organismo regulador de la vacunación en Chile, el ente técnico que estudia la seguridad y la eficacia de las vacunas antes de que el ISP emita una autorización, es el CABEI, ¿ya? Entonces, el CABEI recomienda que las vacunas no se administren simultáneamente con otras vacunas. Las únicas dos excepciones para poderse saltar esta norma son condiciones graves. Por ejemplo, un accidente que requiera la vacuna antitetánica o una mordedura de animal que tenga el riesgo de provocar rabia. Son las dos únicas excepciones. De lo contrario, no se debe administrar en conjunto la vacuna del COVID con ninguna otra vacuna, ni siquiera en el Plan Nacional de Inmunización. Hay que esperar al menos 2 semanas entre haber recibido una vacuna para que se pueda poner la otra, 14 días, ¿ya? En el caso de situaciones extraordinarias en que el beneficio de vacunar con otros fines supere los posibles riesgos o la coadministración con la vacuna COVID-19, entonces el intervalo podría ser inferior a 14 días. Y repito, esto solo aplica para rabia y para tétanos, no para el resto de cosas. El CABEI recomienda completar el esquema de vacunación con la misma vacuna que me pusieron. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi primera dosis fue Pfizer, mi segunda dosis debe ser Pfizer. Si mi primera dosis fue CoronaVac, mi segunda dosis debe ser CoronaVac. No puedo mezclar vacunas entre sí. No se debe, porque no hay estudios que digan, primero, que sea seguro, y segundo, que se alcance el grado de inmunidad que se espera cuando se utiliza la misma vacuna. Lo tercero es que el CABEI recomienda implementar la vacunación contra el COVID de la población de Chile con esquema de separación de 28 días entre la primera y la segunda dosis. Si por algún motivo, por ejemplo, este caso que les voy a poner es de la vida real, una persona se pone la primera dosis y 3 semanas después desarrolla COVID porque se relajó y se fue a una fiesta, estuvo en un carrete, no hubo distanciamiento social y se contagió de COVID. Y le toca la vacuna dentro de pocos días más. Esa persona no se puede poner la vacuna. Tiene que esperar que haya pasado el COVID para ahí ponerse la vacuna. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Las vacunas siempre pueden retrasarse un poco, las dosis entre sí. Lo que nunca pueden hacer las vacunas es adelantar las dosis que vienen después de la primera, porque en ese momento no se consigue que nuestro sistema inmune haya alcanzado el grado de formación de anticuerpos, que son los que nos brindan la inmunidad a la hora de prevenir las enfermedades.